¿Por qué duele soltar? El día de hoy quiero hablarte acerca de el dolor o el sufrimiento, mejor llamado, cuando tenemos alguna despedida o algún desprendimiento. En el video anterior hablábamos acerca de la importancia de cerrar de manera elegida y de manera consciente, pero hoy me quiero detener a hablar de ese dolor que se experimenta cuando algo cuesta mucho trabajo soltar. Primero hay que decir que no a todas las personas les supone lo mismo un desprendimiento o una despedida. Hay quienes podemos padecerlo mucho más, es decir, si se vuelve algo que genera un sufrimiento muy, muy sensible. Para aquellas personas, si es tu caso, que experimentan mucho dolor o experimentamos en algún momento mucho dolor ante algún desprendimiento, hay una primera causa y esta tiene que ver con que tienes huella de abandono. ¿Qué quiere decir esto? Que en tus heridas de infancia está presente la herida de abandono. Generalmente a quienes más nos cuesta trabajo o más nos supone un desprendimiento, un distanciamiento, una ausencia, es a quienes tuvimos alguna huella de esta herida durante la infancia, ya sea algo que percibiste como ausencia, como falta de, como carencia física o emocional de alguno de tus padres y dejó ahí instalada la huella de abandono. Esto es lo que genera que desarrolles apego, que te cueste mucho trabajo desprenderte, ya sea de personas, de relaciones, de etapas, de grupos, de trabajos, incluso de objetos materiales. Alguien con huella de abandono tiende a desarrollar esta sensación de no poder soltar, lo que denominamos ordinariamente como un apego. Entonces, hay un miedo aprendido a soltar. Esto es bien, bien importante. Quien vive herida de abandono, como justo fue la experiencia dolorosa que experimentó en la infancia, queda un miedo instalado, un miedo a soltar, un miedo a que esta persona se vaya, un miedo a experimentar esa sensación de carencia o de vacío, pero es un miedo aprendido que quedó instalado como una memoria neurológica. Es decir, hay un cableado interno que me hace experimentar miedo, ¿sí? Y este miedo se detona ante aquello que yo interpreto como un final, ¿no? O la posibilidad de un final, de una despedida, de un desprendimiento. Entonces, todo aquello que tenga que ver con sentir lejos algo que me significa, detona nuevamente este temor que está instalado en nuestra memoria del sistema nervioso. Ahora, ¿por qué genera este miedo y por qué se detona este dolor? Porque esa situación de desprendimiento se interpreta como un riesgo. Nuestro sistema nervioso lo interpreta como una amenaza, porque evoca aquella experiencia infantil donde me sentí de cierta manera, entonces todo lo que tenga que ver con esto o esté parecido o asociado a esto se interpreta, es decir, se percibe como un riesgo, ¿sí? Como una amenaza. ¿Un riesgo o una amenaza de qué? De sobrevivencia. Y nos puede parecer ilógico, ¿no? Siendo adultos, hasta sí, así es algo irracional, es algo totalmente inconsciente, pero así es como nuestra percepción lo recibe, ¿sí? Como un riesgo en el cual mi bienestar, mi integridad, una parte de mí puede incluso morir, no soportarlo. Esta es la carga de la irracionalidad que acompaña el dolor y que está a la base de esta dificultad para desprender, ¿sí? Y tiene tanta fuerza y tanta potencia porque justo soy inconsciente de ello, ¿sí? Es decir, me captura en mayor medida entre más inconsciente soy. Por eso es que solamente lo siento
y me nubla los pensamientos, me nubla las emociones, se me desborda todo este temor y luego empiezo a hacer cosas tratando de evitar que esto ocurra. Entonces, todo tiene que ver con este círculo detonado por la memoria infantil que registró distancia, ausencia, despedido, desprendimiento como riesgo o como amenaza. De ahí que vamos haciendo, cuando somos más inconscientes de esto, un montón de cosas para evitar que esta persona se vaya, para evitar que esta relación termine, para prolongar alguna experiencia. ¿Por qué? Porque constantemente mi sistema nervioso está corriendo este programa donde manda la alerta de amenaza. Y eso nos mete en un montón de situaciones, ¿no? Lastimosas que atentan incluso contra nuestro propio bienestar, nuestra salud, nuestra paz mental por esta programación. Ahora, consecuencia de esto, es decir, quien vive o vivió esta herida de abandono, se desarrolla consecuentemente un patrón de dependencia afectiva tal como lo dice el nombre, ¿sí? Yo aprendo a depender, es decir, a desarrollar este apego que ya decía hacia las cosas, hacia las personas, hacia los lugares, hacia alguna experiencia, hacia todo aquello en lo cual yo ya he puesto un significado de valor, ¿sí? Lo siento ya como parte mío, por eso el que se vaya, el que ya no esté, me genera mucha descolocación y mucho dolor. ¿Cuál es la creencia que está de fondo en este patrón? ¿Por qué tiene semejante fuerza? Porque la creencia me dice que necesito esta persona, esta relación, esta experiencia, este lugar, esta manera de estar para que yo pueda estar bien. Ese es el peso de la creencia. Yo me convenzo, es decir, hay una voz inconsciente, subconsciente, muy, muy velada, que me dice, lo necesitas, ¿sí? Y yo me creo que necesito esto, que realmente me hace falta. Por eso el tamaño del dolor, porque si yo renuncio, me despido, se está desprendiendo algo que hace parte de mí o yo he hecho parte de mí y que además lo necesito para estar bien. Por eso es que lo vivimos de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la causa mayor del sufrimiento no está precisamente en la falta de o en la ausencia de, sino en la interpretación que yo hago del desprendimiento, del final o de la despedida. Si lo vemos, la causa del sufrimiento no es que te vayas, no es que esto acabe, no es que yo me aleje, sino que yo interpreto que se está yendo algo que es una necesidad. Entonces, la causa real de que suframos tanto el soltar es la creencia y la interpretación, no el hecho en sí mismo. Si nos vamos un poquito más, la causa de fondo de que yo sufra tanto, si así lo vivo, ante un cierre, ante una despedida, es inconsciencia, falta de conocimiento personal y desconocimiento de mi herida. Tal vez ni siquiera me he percatado que yo traigo esa huella desde niña, desde niño, y entonces sufro y padezco demasiado estas experiencias, sin darnos cuenta que haciendo un montón de cosas para tratar de evitar que ese desprendimiento ocurra, yo me coloco paradójicamente en situaciones que me exponen a más sufrimiento. ¿Por qué? Pensemos en una relación. Si es una relación que ya no da para más, que incluso la persona te ha dicho, no quiero estar, no quiero continuar, y tú te esfuerzas y canalizas un montón de energía y de pensamiento y de acciones por prolongar la situación, ¿a qué te estás exponiendo? A sentirte sola o solo aún estando con alguien, a sentirte rechazada o rechazado, a sentirte no querida,
no querido, y sobre todo a sentir que tú tienes que hacer un montón de cosas para sostener aquello, porque de lo contrario se va, desaparece, ¿sí? Entonces tengo que moverme. ¿Han visto esta imagen cuando está un pez que han sacado del agua y ya no está en su ambiente? ¿Cómo se mueve, no? Esta ansiedad que refleja porque le falta el aire. Es un poco eso. Las crisis de dolor ante los desprendimientos, las crisis de sufrimiento, es ese estado interno de agitación de qué hago, ¿sí? ¿Qué hago para regresarte? ¿Qué hago para que esto no acabe? ¿Cómo lo prolongo? Y es una situación muy, muy angustiante, físicamente y emocionalmente muy, muy angustiante y que tiene que ver con este círculo vicioso donde yo estoy queriendo evitar un sufrimiento y paradójicamente me estoy generando otro. Y tiene que ver con esta programación. Quiero compartirles una frase que me parece muy, muy reveladora de esto que estamos reflexionando y dice así: si sientes que puedes perder algo o a alguien por ser tú misma o tú mismo y por procurar tu bienestar, es decir, si tú sientes que se pone en riesgo algo o la permanencia de alguien porque tú estás eligiendo algo que te genera bien, eso es algo o alguien que no debe de estar en tu vida. Repito, si sientes que puedes perder algo o alguien por ser tú misma o procurarte bienestar, eso o esa persona es algo que no debe estar en tu vida. Y creo que esto ya nos da mucha claridad en relación a cómo nos paramos frente a las personas, relaciones o experiencias que ya nos piden soltar. Ahora, ¿a dónde nos lleva todo esto que les voy comentando? Primero, a reconocer que el sentir que necesitas a alguien o que necesitas algo, no es que sea precisamente así, sino que tienes un patrón mental y emocional que te hace sentirlo así. Vuelvo a decir, si yo siento que necesito algo que me es indispensable, no quiere decir que así lo sea, sino que yo tengo una forma de pensar y de sentir a causa de esta programación de la que ya les hablaba, que a mí me hace creerlo, ¿sí? Entonces, la solución no está en que esta relación permanezca, en que esta persona esté cerca, en que esa experiencia no concluya, en que tú no te retires, no te ausentes, no te alejes. Ahí no está la verdadera solución. La verdadera solución a toda esta marea y todo este conflicto y este sufrimiento que me generan eh, los distanciamientos, los desprendimientos, los cierres de etapa, tiene que ver con sanar tu herida. Esa es la verdadera solución. No evitar que aquello no ocurra, no evitar que esto no suceda, no evitar que aquella relación o experiencia termine, ¿sí? O que esta persona ya no sea parte de mi vida. ¿Por qué? Porque esta herida justo es lo que me hace dolerme del desprendimiento. Y puede parecer a lo mejor, uy, sí, qué sencillo. No, por supuesto que los desprendimientos duelen de manera natural, pero a lo que nos estamos refiriendo es a este sufrimiento que me desborda, que me descoloca, ¿sí? Que totalmente me desregula, que incluso me nubla tanto como para que mi pensamiento esté ocupado todo el tiempo con eso. Y entonces, consecuentemente, mi energía y otras cosas se paran y puedo incluso volverme improductivo o poner mi vida en pausa. A eso estamos refiriéndonos, ¿sí? Ese es el sufrimiento. Hay un dolor natural en todo nacimiento y en todo cierre, ¿no? Y quien es mamá, bueno, eso lo va a entender súper bien. Cada nacimiento viene acompañado de una dosis de dolor, sí que de alegría, pero también hay mucho dolor, así como cualquier despedida, porque eso es parte de la vida. El dolor, el nacimiento, la muerte, el sufrimiento son partes
de la vida, pero a lo que nos referimos es cuando yo lo sufro en demasía. Y eso sí, tiene que ver con tu herida, ¿sí? Porque tú puedes transitar por ese evento de diferentes maneras y eso tiene que ver con el grado de sanación y de resolución que has hecho de tu parte más heridas. Por lo tanto, eso sí que te puede ayudar a transitar los cierres y los desprendimientos de una mejor manera. Trabajar en ti, sanar esta parte herida que ya me abre otra posibilidad, otra claridad y sobre todo más recursos emocionales para hacerle frente. Tan solo con reconocer esto, ya empieza a ser parte del cambio. ¿Por qué? Porque empezamos a actuar y buscar en otra dirección. Y entonces mi esfuerzo va a estar en hacerme cargo de lo que me supone, ¿sí? Y en ver cómo me ayudo para transitar por esta experiencia y no en aferrarme a que la experiencia continúe y a que no te vayas y a que te quedes y a que me voy a morir si no estás, sino qué hago para poder con esto, ¿sí? Cómo lo transito de una forma menos desgastante y más sana. Y, por supuesto, ya no seguir invirtiendo tanto esfuerzo y tanto desgaste en hacer que algo que ya tendría que concluir siga vivo. Sé que cuando estamos ahí no es sencillo, lo sé, yo he estado ahí, sí, yo lo he padecido, pero por eso sé también que se puede transitar de otra manera y que se pueden desarrollar recursos para poder vivir estos momentos con menos sufrimiento y con menos desgaste. Por lo tanto, la solución a tu dolor, si eres alguien que sufre mucho, los desprendimientos, si eres alguien a quien le cuesta muchísimo trabajo soltar lo que sea, ¿sí? La solución a ese sufrimiento está en ti. De ahí que el nivel o el tamaño de tu sufrimiento es proporcional al tamaño de tu herida. Así es, el tamaño de tu sufrimiento es proporcional a ese hueco, esa carencia, esa parte adolorida que tienes en tu infancia, que tuviste en tu infancia, que tienes en tu psicología y que tienes en tu sensibilidad. Entonces, las causas reales de la manera en la que yo vivo o padezco mis desprendimientos no está precisamente en que esta persona, esta relación, esta etapa, esta experiencia, este trabajo o estos objetos sean súper importantes, a que su valor real y objetivo justifiquen mi sufrimiento, sino que mi sufrimiento tiene que ver más conmigo que con aquello. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy claro. Ahora, ¿cómo podemos aprender a soltar de una mejor manera? Conociéndonos, sanando y reparándonos. ¿Sí? Vuelvo a decir, la respuesta, las grandes respuestas, las más importantes no están fuera, siempre están dentro. Si tú quieres padecer menos esta experiencia de soltar, trabájate. Trabaja más en ti, hazte caso, escucha, invierte esfuerzos en hacer algún proceso que te lleve a estar en mejores condiciones. Porque si sabiéndolo no lo haces, no quiere decir que entonces lo que quieres es sufrir menos, sino que eliges estacionarte ahí. Porque suena fuerte lo que voy a decir, pero la dependencia también puede derivar en un patrón de manipulación hacia los otros. Y entonces, yo quiero que tú veas cómo sufro cuando tú te vas. Yo quiero que tú veas cómo me duele cuando te alejas y eso es una manera de jalarte, ¿sí? De acercarte, de hacer que te quedes para que yo no sufra. Pero eso no quiere decir que la persona en realidad me importe de ese tamaño, sino que yo elijo recurrir a esto para no hacerme cargo de lo que necesito trabajar en mí. Y eso es muy fuerte porque lo podemos vivir en todas las relaciones, ¿sí?
si tú de veras quieres padecer menos y no pasarla mal, trabájate, ¿sí? No hagas que los otros se responsabilicen de tu dolor y sea en cualquier nivel, ¿sí? Sea pareja, sea hijo, sea padre, sea jefe, sea alumno, sea amiga, sea amigo. O sea, yo soy quien la está pasando muy mal, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Porque si la solución real no está fuera y no está en ti, siempre puede haber personas que van y vienen. La vida puede cambiarme en un momento, se puede terminar una etapa, puede llegar al final una relación cuando no lo esperaba. Entonces, en realidad siempre estamos expuestos a eso, pero lo que sí que tenemos en nuestras manos es la posibilidad de trabajar en nosotros mismos. Entonces, para concluir con esto, el día de hoy quiero invitarte a que hagamos este momento final de silencio, de introspección y que cerrando tus ojos, coloques tus manos en el corazón, respires lento y profundo y tratando de serenarte, puedas traer a la mente alguna situación, alguna experiencia o alguna relación que te está costando mucho trabajo soltar y que entiendes que sería tiempo de hacerlo o que sería conveniente hacerlo y realmente te duele, lo sientes como un sufrimiento. Tráela a tu memoria, tráela a tu mente, visualízala. Y una vez que esté ahí, repítete mentalmente esto. Este dolor es mío y me dice algo acerca de mí. Este dolor que siento es mío y me dice algo acerca de mí. Por lo tanto, tiene que ver más conmigo que contigo. Percibe cómo te hace sentir esto y qué es lo que escuchas dentro que podrías hacer para marcar una diferencia en la manera en la que lo estás viviendo. Escucha, respira profundo, exhala. Una vez más, inhala, exhala. Y cuando estés lista, listo, puedes abrir los ojos. Pues te dejo ahí la invitación. No es coincidencia que estés escuchando esto en este momento. Muy probablemente es un recordatorio más de que alguna etapa, alguna relación, alguna experiencia está llegando a su fin o te está pidiendo cerrar. Si es así, resonaste con lo que te compartí el día de hoy, escúchate. Ten este gesto de amor propio contigo y busca los medios para poder transitar de la mejor manera la experiencia. Es mucho menos dolorosa cuando lo eliges a cuando simplemente ocurre, ¿sí? Porque yo me he estado aferrando tanto que en ocasiones la vida lleva a un desprendimiento irruptivo, ¿sí? Que resulta mucho más doloroso. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Que yo tome una decisión consciente de soltar y cómo podría ayudarme a hacerlo. Una vez que lo veas, que te permites
abrazarlo, contactarlo y elegirlo, busca un medio que te acompañe para poder hacerlo. Busca alguna herramienta, busca alguna ayuda que te ayude a justo transitar por este proceso. Deseo que así sea y que sea más llevadero para ti. Nos vemos en el siguiente video.